Comenzamos de inmediato contándoles sobre las diversas reacciones que ha generado la contratación del ex candidato al Senado por Santiago Poniente, Pablo Salaquet, en el Ministerio de Salud. Desde la Democracia Cristiana denunciaron además que 15 candidatos derrotados en las elecciones de noviembre fueron contratados en la administración pública como premio de consuelo, según dijo el diputado Fuad Chahín. Es un tema que queremos ahondar, para eso conversamos con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que ya está contactado con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes. Buenas tardes, Catherine, ¿cómo estás? Muy bien, senador. ¿Le parece a usted apropiado este debate? ¿Le parece lícito que la oposición cuestione esto? Y se lo pregunto para que usted también se rememore el pasado y recuerden cuando ustedes eran oposición y también fiscalizaban lo que hacía el gobierno. Bueno, lo primero es señalar que esto no es más que una cortina de humo que ha tratado de poner por delante el futuro oficialismo frente a la desprolijidad que ha habido en la instalación del gobierno electo. Imagínense, subsecretarios, intendentes cuestionados, subsecretaria renunciada antes de asumir el cargo. Si esto no hubiese pasado a nosotros, Andrade nos habría dicho, presidente de un partido del futuro oficialismo, que este sería como un bote con un motor que tiene malo el motor de partida y que en definitiva tiene hasta el agua hasta el cuello. Nosotros no vamos a caer en aquello. Nosotros creemos sin lugar a dudas que vamos a ser como oposición leales y constructivos, y que sin lugar a dudas nosotros esperamos a construir un proyecto político para volver a la moneda el año 2017. Respecto a las denuncias puntuales, me parece bien que la Contraloría se deba pronunciar. Lo importante es que la gente esté efectivamente trabajando. Esta situación además ocurrió en el año 2005, con cerca de 25 casos, según la información que nos ha entregado Claudio Alvarado del gobierno, y también habría ocurrido en el año 2009. Mientras la gente trabaje, no habría inconveniente. Y es importante que estas denuncias, si se hagan de forma seria y responsables, con nombres y apellidos, para que en definitiva los organismos pertinentes puedan pronunciarse. Pero hacer denuncias al voleo, para los efectos de establecer cortinas de humo de los cuales nos tenían acostumbrados en las administraciones anteriores cuando ocurrían fenómenos como este, por ejemplo, donde tenemos subsecretarios cuestionados, donde tenemos una subsecretaria que renunció a su cargo, donde tenemos 3 intendentes también que están en la misma situación. Mire, hoy día la opinión pública es mucho más informada y claramente entiende que lo que se busca es crear una cortina de humo respecto de un gobierno electo donde la autoridad presidencial, por una parte, ha estado en un silencio absoluto, las autoridades ejecutivas electas, el ministro del Interior designado, en un silencio manifiesto, y donde el peso ha caído justamente sobre los partidos políticos. Sí. Y por otra parte también, para gobernar en tiempos de crisis, como van a ser los próximos 4 años, se requiere una autoridad presidencial muy fuerte para los efectos de poder generar conducción, y la verdad es que hasta ahora está ausente. Ahora, me queda claro eso y podemos abordarlo, pero quiero ir también al otro tema. Hay una lista que surge, uno bien podría pensar, y a lo mejor usted va a coincidir conmigo, que una persona haya perdido una elección en lo absoluto la invalida para desempeñarse o para cumplir funciones en el Estado, en distintas funciones, si es que tiene, por supuesto, que la experticia en distintos temas. La duda lícita que puede, pero déjeme terminar, la duda lícita que puede surgir es si esta persona finalmente llegó ahí por un favor político o efectivamente cumplió con su rol. En ese sentido, ¿cómo su sector se resguarda de que efectivamente las personas que fueron contratadas cumplieron con su rol y lo hicieron después de haber hecho el trabajo para el cual firmaron un contrato? Yo no conozco el listado objeto de la denuncia, pero claramente hay casos como el de Rosa Ollarse, que fue Seremi de Salud de la región metropolitana, y que una vez que ha ido a una elección, la ha perdido, ha vuelto a trabajar en el Ministerio de Salud. Tiene toda la experticia, me parece razonable. Habría que revisar caso a caso. Y claramente las personas, porque pierden una elección, no pierden la libertad de trabajar, y por tanto en ese mismo sentido, mientras trabajan, hagan su pega, no habría ningún inconveniente. ¿Usted le parece que se debería investigar para despejar esas dudas de aquellos que hablan que solo se pagaron favores políticos y que en el fondo no se trabajó para lo que se contrató? O sea, no me cabe la menor duda que estos casos, una vez que se hagan las denuncias formales con nombres y apellidos,
serán los organismos pertinentes, como la Contraloría, la que tenga que pronunciarse, pero claramente, por los casos que por lo menos yo he conocido, hay gente que ha hecho su trabajo, ha estado trabajando lealmente y por tanto cumpliendo con sus deberes de finalmente con el Estado para los efectos de prestar las asesorías pertinentes. Habrá que dejar que la institucionalidad funcione, pero claramente acá hay un intento de generar una cortina de humo respecto de un problema grave que dice relación con la instalación de un gobierno. Si esto nos hubiese pasado a nosotros, a la coalición o al inicio del gobierno del presidente Piñera, le quiero señalar que, le vuelvo a insistir, las ironías de Andrade estarían serían frecuentes y nos diría que sería un barco con un motor de partida fundido. Nosotros no vamos a caer en eso. Ahora, eso ha pasado, senador, en el pasado en los dos sectores, se han confrontado por tema y eso es parte de ser oposición o no ser oposición. Incluso entre la Alianza y la Concertación en su minuto había una relación bastante tensa, bastante compleja. La pregunta que surge es si esto finalmente da cuenta de que la relación no va a ser fácil cuando ustedes se conviertan en oposición en el nuevo gobierno. No, nosotros vamos a hacer una oposición leal y constructiva que aspira finalmente a volver a la moneda del año 2017. Para ello, por ejemplo, Renovación Nacional aspira a ser el partido eje de la oposición y creemos que va a ser el partido eje para la vuelta a la moneda del año 2017. Para ello nosotros hemos definido un cronograma que partió con un Consejo Nacional el 18 de enero, tenemos un Congreso programático e ideológico para el 5 y 6 de abril y tenemos elecciones internas para el 31 de mayo para los efectos de determinar qué tipo de partido queremos construir con miras hacia el futuro, qué tipo de alianzas queremos construir y finalmente qué tipo de oposición vamos a hacer en estos 4 años. Por de pronto yo he propuesto 2 caminos a seguir. Por una parte, generar comisiones temáticas respecto de los 3 principales ejes de la campaña de la presidenta electa Michelle Bachelet, básicamente la reforma a la Constitución, la reforma educacional y la reforma tributaria, para la cual yo he propuesto generar el concurso de especialistas de los parlamentarios de las respectivas comisiones y de los centros de estudio para generar un contrapunto respecto de aquello, y del mismo modo he propuesto generar gabinetes de contrapunto, gabinetes en la sombra, shadow cabinet, para los efectos de poder generar las condiciones de poder, por una parte, defender la obra del gobierno del presidente Piñera, segundo, ser capaces de ser propositivos respecto de las materias de competencia de cada uno de los ministerios desde nuestras ideas, y en tercer lugar, ser capaces también de fiscalizar el cumplimiento de las promesas presidenciales. Acá tenemos... Usted me habla del futuro y discúlpeme que lo saque un poco del tema, pero a propósito del futuro también uno se mira introspectivamente como partido, analiza qué cosas hay que cambiar y también como coalición. Ustedes son socios de la UDI. En ese sentido, ¿qué le parecen las declaraciones y la polémica que se ha generado con la senadora electa de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, respecto a decir que un niño que podría ser eventualmente adoptado por una pareja homosexual podría ser discriminado y que por lo tanto deben primar los derechos de ese niño antes de darle opción, por ejemplo, de casarse a los homosexuales? Hay una confusión de temas en las preguntas que usted me hace, pero primero señalar que la UDI deberá resolver sus problemas internamente. Su opinión, senador, voy al tema de fondo. La UDI tendrá que resolver los problemas porque las declaraciones de Jacqueline Van Rysselberghe se dan en el contexto de un debate al interior de la UDI respecto de su programa de gobierno. Respecto al tema de fondo, yo le quiero señalar que si hay una materia en la que yo tengo expertise y relación con la protección de la infancia. Y claramente acá hay una, en su pregunta está mal planteada, porque claramente nosotros tenemos que velar primero por el bien superior del niño. Eso es básicamente lo que nos pide la Convención de los Derechos del Niño. Y claramente habrá que ver en cada caso puntual con quién finalmente un niño, en definitiva, deberá estar bajo el cuidado, la tuición de una persona determinada. Lo cierto es que comparte lo que plantea Jacqueline Van Rysselberghe, ¿usted lo comparte? No, en absoluto. No me he entendido la pregunta. En vez de preguntarse por el derecho de personas en determinadas condiciones heterosexuales o homosexuales para adoptar, el problema se debe enfrentar de una manera completamente distinta, que dice relación por dónde finalmente el interés superior del niño
finalmente establece con quién debiera estar bajo el cuidado o la tuición respectiva. Y en este mismo sentido, acá hay una distorsión respecto del planteamiento del tema, porque si finalmente en un caso puntual, como corresponde resolver por los juzgados de familia, se determina que un determinado menor con nombre y apellido está en una condición en que para su debido cuidado o atención debe estar bajo el cuidado de determinados padres, es un tema que deberá resolver los juzgados de familia en cada caso puntual. Entonces, hacer planteamiento respecto de esta naturaleza, el problema está mal planteado. Claro, se lo preguntaba y lo puso la senadora electa Jacqueline Van Rysselberghe en la palestra, no nosotros. Yo se lo pregunto en relación a lo que ella dice, porque es ella la que finalmente vincula y dice que dentro de la UDI ella cree que no debieran generarse cambios respecto a políticas de género o de igualdad, como piden ciertos movimientos, porque lo que buscan a través del matrimonio es poder adoptar y por ello, por ende, se generaría una discriminación. Entonces, a eso iba también la reflexión que estábamos haciendo con usted. Catherine, los problemas de la UDI los que resuelva la UDI. Nosotros estamos preocupados finalmente en Renovación Nacional, en un proceso completamente distinto. Vamos a tener un congreso programático ideológico el día 5 y 6 de abril, donde obviamente muchos de estos temas van a ser discutidos. Claramente Renovación Nacional va a adoptar decisiones respecto del futuro, pero claramente los problemas de la UDI que los resuelva la UDI. Y nosotros resolveremos nuestros propios problemas. Y el gobierno que se preocupe de hacer un buen gobierno antes que criticar a la oposición, como lo ha hecho el presidente de uno de los partidos del futuro oficialismo, Andrade. Senador Chaguán, ¿usted es partidario que su coalición Renovación Nacional, después de esta conversación que tengan, a lo mejor se comprometa o tenga una apertura mucho más amplia en estos temas, donde si bien la UDI, claro que tiene que resolver sus problemas, pero se lo pregunto porque se confrontan posiciones y son sus socios? Nosotros hemos dicho claramente que respecto de las personas que vivan en un hogar común, sean o no del mismo sexo, efectivamente hay que regular esos derechos a través de una ABP que está en tramitación en el Congreso Nacional y que en definitiva deberá ser debatido. Se han presentado algunas indicaciones. Yo me abstuve en la votación en general justamente porque creía que había que generar cambios justamente en algunas normas de ese proyecto de ley, en particular dos. Una, en que los conflictos debido a la ABP debieran ser resueltos, a mi juicio, por los juzgados civiles y no por los juzgados de familia, como establece el proyecto. Y en segundo lugar, el tema del Estado civil, que yo creo que a esto no debiera dar derecho a un Estado civil. Eso es un tema puntual, pero creemos que la situación de las personas que conviven bajo un mismo techo, sean o no del mismo sexo, debe ser absolutamente regulado. Hay 2.700.000 chilenos que están en esa condición. Respecto de un segundo tema que hizo relación, por ejemplo, con la legislación de aborto, yo soy contrario a cualquier fórmula de aborto y yo soy partidario de proteger la vida desde el momento mismo de la concepción, en cualquiera de las hipótesis que se haya planteado. Y en ese mismo sentido yo voy a ser un defensor del derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción en el Parlamento, en las votaciones que se den a cabo, porque sin lugar a dudas este va a ser un tema que va a ser discutido. Hay 3 proyectos sobre legislación sobre aborto que están en la Comisión de Salud del Senado y por tanto van a ser materias de discusión. Y para concluir, ¿usted legislaría? Se lo preguntamos también ayer a Jacqueline Van Rysselberghe y se lo hemos preguntado a toda la clase política con quien hemos hablado. ¿Usted legislaría a favor del matrimonio homosexual o de la adopción para parejas homosexuales? Vuelvo a insistir, respecto del segundo tema que usted me plantea, está mal planteado el tema porque dice hay que plantearlo desde la perspectiva del interés superior del menor. Da lo mismo los padres si son del mismo sexo o de distintos sexos. De hecho, se han entregado tuiciones hoy día o en los días previos a personas del mismo sexo que conviven en un hogar común, porque claramente es el juez de familia el que debe resolver en su oportunidad. Respecto de la adopción o respecto al matrimonio homosexual, yo no soy partidario, básicamente puesto que sostengo que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer. Sin embargo, y no obstante lo que yo le he planteado, yo soy partidario justamente de regular los derechos de las personas que viven bajo un hogar común, sean o no del mismo sexo, y por eso soy partidario de regular a través de una ABP. Bien, le queremos agradecer, senador Francisco Chaguán, por haber conversado con nosotros desde Temuco. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, hasta luego.